nombre siempre y de proclamar su grandeza y su poder con nosotros. En medio de todo lo que está pasando y pueda seguir pasando en el mundo, el Señor está sentado en su trono y Él es soberano. Él está en control de todas las cosas y nuestra vida también está en sus manos. Y como ya le entregamos nuestra vida al Señor, dependemos de Él. Y dependemos de su voluntad, dependemos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y todo lo que Él hace es bueno, porque su voluntad, dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero invitarles para que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5 en ese capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Tome su Biblia ahí en casa y téngala con usted para que podamos meditar en este pasaje. Primera Corintios 2 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Oremos. Padre, en tus manos estamos, Señor, y en tus manos está tu palabra, para que tú, Señor, seas quien la traigas a cada corazón y hables a través de ella. Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es cortante más que toda espada de dos filos y penetra a lo más profundo de los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Así que gracias por esta palabra y oramos para que tu palabra pueda bendecir nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos siempre. Amén y amén. El pasaje que escribe Pablo en este capítulo es un pasaje que deja bien claro que el apóstol Pablo, cuando llegó a predicar a Corinto, llegó a predicar el mensaje de la cruz. No se desvió, no predicó otra cosa, como él mismo lo dice acá. No se enfocó en ningún otro tema, sino en el mensaje de la cruz. Corinto era una ciudad en la que había mucha gente pensante, habían muchas personas creyéndose ser muy sabias, y la filosofía griega estaba ahí en popa en Corinto. Muchos sabios aún en la iglesia, porque Pablo lo dice en el primer capítulo. Muchos sabios, según ellos, por supuesto, muchos sabios. Muchos se vanagloriaban incluso de su conocimiento, de lo que ellos sabían, de lo que ellos habían aprendido o habían estudiado. Y eso seguramente a Pablo le llamó mucho la atención, porque posiblemente en su mente él también batalló un poco para llegar a predicar a Corinto y pensar que iba a estar enfrente de personas muy sabias, según sus propios pensamientos, por supuesto. Y quizá el diablo tentó a Pablo para que
también él con sus conocimientos compitiera con ellos, pero no se dejó vencer. Se propuso en su corazón no hablar de otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje central del Evangelio, el mensaje de la cruz. Y cuando hablo del mensaje de la cruz, no estoy hablando de una cruz de madera, poniéndola y predicarle a las personas acerca de ese objeto ahí. No, el mensaje de la cruz habla acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz. Es su misma vida entregada por el hombre. Es el sacrificio expiatorio. Es el sacrificio en el cual Jesús tomó el lugar de nosotros y llevó en su cuerpo nuestro castigo. El mensaje de la cruz tiene que ver con Jesucristo y este resucitado. Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, que vino a la tierra y como hombre murió en aquella cruz para salvarnos de nuestros pecados. En el capítulo 1, versículo 23, Pablo dice que los llamados, tanto judíos como griegos, para ellos Cristo es poder y sabiduría de Dios. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Así que, aunque para los judíos ver a un hombre crucificado y haberse llamado Dios era una vergüenza, porque cómo era posible que un Dios muriera en una cruz, y para los griegos fuera una locura, porque entre los griegos los dioses podían hacer cualquier cosa menos someterse a la muerte, como lo hizo Jesús. Locura, vergüenza. Pero para los llamados, para los salvos, para los que creemos en Jesucristo, Pablo dice, para todos aquellos que creemos, judíos, griegos, gentiles, nosotros hablamos de un Cristo que es poder y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Y Pablo en el capítulo 2 que hemos leído describe este mensaje de la cruz. Y lo primero que menciona es acerca de los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos del mensaje de la cruz? En el versículo 1 Pablo dice que cuando fue a ellos, a los corintios, les anunció el testimonio de Dios. La cruz de Cristo habla, como en algunos manuscritos se traduce esta palabra, misterios de Dios. Es la encarnación. Es que Dios, siendo Dios eterno y soberano, decide hacerse hombre. Es un misterio, pero Dios decide hacerse hombre y en la persona de Jesucristo nos salvó en la cruz. Dios teniendo misericordia de la humanidad, Dios teniendo misericordia de cada uno de nosotros, toma forma de hombre y camina entre nosotros y se mueve entre nosotros y conoce nuestras propias debilidades y tentaciones y se somete a la voluntad de su Padre para ser tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios. Se hizo hombre y como hombre fue a la cruz y en la cruz clavó nuestros pecados. Y cuando venimos a Él y le entregamos nuestro corazón, Él tiene misericordia y nos perdona. Y ese es el testimonio de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito su nombre para siempre. Es el testimonio de Dios. Pero Pablo también habla del testimonio de Jesucristo. Cuando les fui a anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías. Pero dice en el versículo 2, porque me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo. Es el testimonio de Jesucristo, es lo que estamos meditando en esta mañana. Cómo Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Cómo Jesucristo en la cruz toma nuestro lugar.
realmente cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que ven en televisión, cada ser humano tenía que pagar, tenía que ser castigado, tenía que sufrir las consecuencias del pecado, porque hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que somos pecadores y como pecadores estamos destinados a la condenación. Nuestras buenas obras no nos sirven, nuestro buen comportamiento no nos sirven, nuestra educación no nos sirve, nuestra preparación académica no nos sirve, nada, ningún mérito humano nos sirve para poder salvarnos. Solo es la gracia y la misericordia de Jesucristo cuando muere en la cruz y toma nuestro lugar y recibe el castigo que cada uno de nosotros teníamos que recibir. Por eso el Evangelio se trata de la cruz de Cristo, se trata de la muerte de Cristo, se trata del sacrificio de Cristo, se trata acerca del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el testimonio de Dios, es el testimonio de Jesucristo, y Pablo enfatiza, y este crucificado, y no me propuse hablar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué el énfasis? Porque como todos ya hemos oído y sabemos, la muerte en una cruz era una maldición. De hecho, la ley condenaba como malditos a los que morían en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros, se hizo maldición. Fue visto como un maldito. Y el pecado de todos nosotros fue llevado allí. Y cargó en su cuerpo y en su espíritu también la angustia y la agonía del pecado de todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz no se sintió abandonado y no sintió la angustia que sentía simplemente porque había sido clavado, o porque lo habían azotado, o porque lo estaban golpeando allí, o porque lo estaban ofendiendo allí. La angustia, la agonía de la cruz tenía que ver con el castigo del Padre, porque la ira del Dios santo y celoso estaba cayendo sobre Él para que no cayera sobre nosotros. Cuando Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, estaba hablando del cáliz de la ira de Dios, del Padre, que caería sobre Él. Él no le tenía miedo realmente a los romanos que lo iban a clavar. No, su angustia y temor no era porque iba a pasar unas horas colgado en una cruz. Su angustia era porque el Dios de los cielos lo castigaría. Y todo el pecado de la humanidad estaría encima en su cuerpo, cargándolo allí y recibiendo el castigo para que usted y yo ahora seamos salvos y seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los judíos lo injuriaron, los griegos lo insultaron y se rieron de Él cuando Él estaba en la cruz. El mundo entero lo vio como un vil mortal, muriendo allí, porque era un mentiroso según ellos, porque era un farsante que se había proclamado Dios y ahora no se podía bajar de la cruz. Y por eso algunos le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero Él no se bajó, no porque no podía bajarse, claro que lo podía hacer. No se quitó los clavos porque no podía quitárselos, no se escapó de los que lo capturaron porque no podía escapar, claro que lo podía hacer. Lo hizo muchas veces antes porque no había llegado su hora y salía por en medio de ellos y ellos no lo podían tocar. Pero allí en la cruz se sostuvo, no porque no podía bajarse, sino porque era su misión, era el sacrificio perfecto, era la obra perfecta. A través de esa obra perfecta compraría eterna redención para sus hijos. Bendito su nombre para siempre. Esos son, pues, el contenido del mensaje de la cruz. Pero Pablo añade algo más. ¿Cómo predicó él este mensaje de la cruz? En Corinto, cuando llegó, en primer lugar, dice que lo predicó con mucha debilidad. Así que Pablo, el gran apóstol, el educado a los pies de Gamaliel,
el erudito, el que conocía muy bien las escrituras, el que era maestro de los judíos, el rabino, preparado en todo, llega a Corinto y cuando predica, predica con debilidad. Debilidad implica la incapacidad que él como ser humano tenía para predicar este mensaje, porque su público se iba a reír de él, porque él iba a hablar de un hombre muerto en una cruz. Y entonces sintió la debilidad humana, pero en la debilidad humana es donde se perfecciona el poder y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso cuando él pidió al Señor en otra ocasión que quitara de su cuerpo un aguijón que tenía, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no deberíamos nosotros de avergonzarnos de nuestras debilidades o incapacidades humanas. No deberíamos nosotros poner nuestra mirada por el otro lado en la capacidad de un ser humano, en la sabiduría de un ser humano. No, porque el mensaje de la cruz habla del poder de Jesucristo y no de la capacidad nuestra para hablar o para enseñar o para instruir. Así que él fue débil, débil hablando de algo que él sabía que la gente no aceptaría tan fácilmente, pero sabiendo y estando seguro que el poder de Dios obraría en la mente y en el corazón de los que escuchaban, porque el mensaje de la cruz es poder de Dios, como él lo dice acá. Así que la debilidad humana glorifica a Dios. Una enfermedad que venga a nuestro cuerpo glorifica a Dios. Una crisis económica glorifica a Dios. Una incapacidad en nuestro cuerpo glorifica a Dios. Claro que sí. Y pareciera contradictorio. ¿Cómo es posible que yo, estando muy enfermo, pueda glorificar a Dios con esa enfermedad? O teniendo una incapacidad en mi cuerpo, pueda yo glorificar a Dios. Él se glorifica porque es allí donde Él se manifiesta y nos da a conocer que no somos nosotros, sino que es Él el que obra en nuestra vida. Y nos enseña que no somos nosotros los que manejamos nuestra vida. Nos enseña que no somos nosotros los que tenemos el control de las cosas, sino que es Él el que controla todo en el universo. Bendito y alabado sea su nombre. Así que cuando usted se sienta débil, dele gloria a Dios, porque el Señor se está manifestando y glorificando en su debilidad. Él predicó así, con debilidad, pero también dice que lo hizo con mucho temor y temblor. Con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él sabía quiénes estaban allí. Porque él sabía que en medio del ambiente donde estaba en Corinto predicando, las huestes celestiales enemigas también se opondrían para que él no predicara el mensaje de la cruz. Y entonces lo hizo con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él reconocía, y cada uno de nosotros también tenemos que reconocer que el mensaje que predicamos es un mensaje de Dios y no de nosotros. Y cuando predicamos un mensaje que es de Dios, nosotros los seres humanos somos tan débiles, incapaces, que el temor debe siempre tomarnos. El temblor, el temor, la reverencia y la incapacidad nuestra y la dependencia de Dios. Pablo estaba así, con mucho temor y temblor. Él podía jactarse, por supuesto. Él era un sabio, él era un conocedor de las escrituras, él era un contemporáneo de muchos en su tiempo y quizá los sobrepasaba también. Y él pudo jactarse y confiarse en su propia sabiduría humana, pero no lo hizo. Él sabía que era pena de muerte para él confiar en sus capacidades, en sus conocimientos, en sus habilidades para hablar. Así que prefirió humillarse delante del Señor y decir: Señor, voy a hablar lo más sencillo, que es el mensaje de la cruz. Voy a hablar de la cruz de Cristo y de Cristo crucificado. Y entonces te vas a glorificar. Y se glorificó el Señor. Porque allí, en una ciudad muy pagana y muy llena de espíritus demoníacos, el camino fue abierto, la brecha se abrió, o el camino se abrió, y el Señor fundó una iglesia allí.
Y el Señor dio testimonio que el mensaje que llegó allí no era de un hombre, sino que venía del cielo, como lo es el mensaje de la cruz. Viene del cielo. El mensaje del evangelio viene de Dios y no de los hombres. Algunos argumentan que lo que predicamos es lo que nos contaron a nosotros, los que vinieron antes a predicar acá, los norteamericanos en este caso. El mensaje de los gringos, dicen algunos. Y los gringos predicaron el mensaje de los que llegaron allí a predicarles a ellos, los ingleses tal vez. Pero no es así. El mensaje del evangelio no viene ni de Inglaterra, ni de los Estados Unidos, ni de ninguna otra parte del mundo. Viene del cielo para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito su nombre. Lo hizo con debilidad, lo hizo con mucho temor y temblor, y lo hizo, según el versículo 4, sin alarde de humana sabiduría. Dice el verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y este es el gran apóstol Pablo, que podía hacerlo. Pero ni sus palabras, ni su predicación fueron con palabras de humana sabiduría. Este hombre podía impresionar mucho. Este hombre podía llamar la atención de muchos por su forma de hablar y sus conocimientos acerca de las Escrituras. Pero lo hizo a un lado. Solo se enfocó en la cruz de Cristo. En el Cristo que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Solo eso. Es increíble cómo hoy a veces muchos tratan de impresionar con sus formas de hablar, con sus formas de convencer, con su carismatismo o atractividad para hablar y hacer oratoria. Y muchos aplauden y muchos se van en pos de ellos. Pero el verdadero mensaje de la cruz no se enfoca en mis capacidades, sino en el poder del Dios de los cielos, que envió a Jesucristo y que murió en la cruz por nosotros. Así que Pablo no se alardeó de nada. Y con él no se cumplía la fábula aquella de la zorra y las uvas. Dicen que la zorra iba subiendo la enramada porque allá arriba había un racimo de uvas y las quería comer. Así que comenzó a subir. Y cuando iba por en medio, vio las uvas arriba y vio hacia abajo. Y cuando vio que estaban lejos de alcanzarlas, dijo, además, ni me gustan las uvas. Y se bajó y las dejó. No era que no le gustaban, era que no las podía alcanzar. Y por eso decidió mejor bajarse y decir, al cabo que ni me gustan las uvas. Pero con Pablo no era lo mismo. No se podía cumplir esa fábula, porque Pablo sí sabía. Porque Pablo sí tenía conocimientos. Y cuando habla en este pasaje que no los quiso utilizar, no tuvo que decir, al cabo que ni me gusta. No, él tenía conocimientos. Él sabía de muchas filosofías de los que ahí estaban presentes y las estaban enseñando entre ellos. Él se limitó porque él entendió que para ganar a aquellos que estaban escuchando el mensaje no era en sus propias palabras o en sus propios conocimientos, sino que aquel que se convierte y se entrega a Jesucristo se entrega porque el poder de Dios toca el corazón. No importa cómo se hable, no importa si se cometen errores de dicción al hablar, pero si el poder del Espíritu Santo está y el mensaje es el mensaje de la cruz de Cristo, y el Cristo de la cruz es glorificado, el poder de Dios se manifiesta y Él es el que toca, Él es el que habla, Él es el que convence y Él es el que salva. Bendito sea su nombre para siempre. Así que Él no se alardeó de eso, sino que al contrario dice, lo hizo con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu
y de poder. Dice el verso 4. Siempre recuerdo en mi aldea a un hombre de edad un poco avanzada en comparación como era yo de joven en ese tiempo. Pero un hombre que cada día lo miraba pasar con un burrito y un machetillo en su mano a trabajar al campo. Y pasaba todo el día trabajando con su burrito y el machete. Y en la tarde lo miraba pasar de regreso, cansado, para su casa. Pero unas horas antes, seguramente, de estar en el culto en la iglesia, ese ancianito, después de haber orado seguramente en la mañana, se sentaba para estudiar la Biblia en sus limitaciones. Y cuando llegaba a la iglesia que yo asistía de joven, lo escuchaba hablar. Y cada vez que lo escuchaba hablar, aunque no tenía conocimientos académicos, yo era alimentado por los mensajes y las clases de ese ancianito llamado Pedro Cortés. Un ancianito, campesino trabajando en el monte, pero que se puso en las manos de Dios y Dios lo usó para bendición de muchos. Es lo que hace el Señor cuando nos ponemos en sus manos y dependemos de Él y no de nosotros. Así que ahí están entonces el contenido del mensaje de la cruz y cómo Pablo lo predicó. Pero por último, quiero ver o que veamos con qué propósito lo hizo. El versículo 5 lo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Es el error más terrible que podemos cometer, pero que muchas veces algunos lo cometen. Había en mi tierra también un hermano en la fe que era igual que el hermano Pedrito, campesino, pero que se había convertido al Señor y predicaba en sus limitaciones. Y uno era bendecido por sus mensajes. Pero recuerdo en una ocasión, alguien preguntó: ¿quién va a predicar hoy? Y la respuesta fue: pues va a predicar Mario. Y esta persona dijo: entonces mejor no voy. Ya me aburrí de escuchar a Mario. Interesante cómo somos los seres humanos para poner nuestra mirada en las personas y no en el Señor. Pablo dice: he predicado así, con mucho temor y temblor, con mucha debilidad, y he hablado solamente de la cruz de Cristo. No he dicho cosas de sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres. Así que cuando nuestra fe está fundada en el poder y en el Señor Jesucristo, no tenemos problema con oír a uno u a otro, siempre y cuando el mensaje sea el mensaje de la cruz, siempre y cuando se hable de Cristo y no de otras cosas. No importa quién lo predique, si Dios está en medio de todo eso, Dios bendice, Dios llena el corazón, Dios alimenta. El Espíritu Santo es el que habla y el Espíritu Santo nos enseña. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que ese fue su propósito, que los hermanos pusieran su fe. Y estaba pasando, porque algunos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Cefas, y otros: yo soy de Apolos, y otros: yo soy de Cristo. Estaba pasando, y por eso Pablo enfatiza: yo no prediqué de otra manera, para que ustedes no pusieran los ojos en mí o en ningún otro, que solo son servidores de Dios, pero que nuestra fe esté fundada, como dice el verso 5, en el poder de Dios. Y que ustedes y yo, mis amados hermanos, siempre tengamos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que merece la gloria y la honra por siempre. Amén. Les invito a que oremos en este momento. Padre, te damos gracias por tu amor que lo has mostrado en Cristo Jesús. Te damos gracias por Jesucristo, que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros.
te damos gracias, porque en esta mañana tú eres, Señor, el que ocupas el trono, y ninguno, ni siquiera debemos atrevernos a tocar el trono. Eres tú el que te sientas en el trono, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, para mantenernos en sujeción a ti, sometidos a ti, humillados delante de ti, dependiendo de ti en todo. Y entonces nuestra vida fluirá con bendición tuya, y nuestra vida irá creciendo siempre, porque tú eres el Rey en nuestros corazones. Ayúdanos a cada uno a seguir adelante. Ayúdanos a cada uno a estar totalmente seguros que no estamos con el perdedor, sino al contrario, estamos con el vencedor. Tú eres el vencedor, y al final de todo, tú vas a demostrar al mundo entero quién eres. Y si nosotros permanecemos en ti, tú permaneces en nosotros, también tú, Señor, nos manifestarás contigo al mundo. Danos tu ayuda, danos tu paciencia en todo lo que está ocurriendo. Danos tu ayuda para mantenernos firmes, para seguir adelante confiando en ti y no en los hombres, para seguir adelante poniendo nuestra mirada en ti y no en lo que alguna persona en el mundo pueda traernos como solución. Tú eres la solución, tú eres nuestra medicina, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro capitán. En tus manos estamos seguros y ahí nos encomendamos para que tú nos sigas ayudando. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor nos bendiga en esta mañana. Saludos a todos los hermanos allá en casa. Bendiciones del Señor. Que tengamos un buen día, un buen provecho y una buena tarde. Amén.